lo tienes en cuenta en el libro del que haremos hablar ahora, en el informe anual que se presentó en la Asamblea Nacional a principios del 2023, se habla de 642.000 millones de dólares, que en lo concreto, una de las cifras representa la importación en alimentos y medicinas de 45 años. Es una cosa muy seria. Sí, porque estamos hablando que la primera estrategia, la estrategia fundamental de las medidas coercitivas, primero es quebrar la economía de los países. Y en nuestro caso ha sido atacar la industria petrolera, que es una de nuestras principales, digamos, fuentes de ingreso. Y en ese sentido Venezuela llegó a estar en el año 2009 prácticamente en cero. Si no entraba ni un dólar, no había forma de vender el petróleo venezolano. Teníamos el petróleo, incluso los barriles de petróleo en los almacenes hasta el tope, y estábamos absolutamente bloqueados porque nuestros puertos se convirtieron en puertos de guerra. Además, muchas de las sanciones, mal llamadas sanciones, fueron orientadas a, digamos, áreas claves, como por ejemplo sanciones a nuestros aviones, sanciones a nuestros buques, es decir, de sancionar todo lo que era la posibilidad de articular transporte para poder desarrollar nuestra economía. Entonces, el ataque a la industria petrolera venezolana ha sido un ataque criminal fundamental. Y más aún eso se siente cuando inclusive Naciones Unidas reconoce Venezuela en los últimos años y durante la Revolución Bolivariana ha dedicado constantemente y todos los años más del 70% de nuestro presupuesto a la inversión social. Es decir, que el impacto que tiene el no tener ingresos afectó, digamos, la inversión social, los programas sociales, el recibir divisas para poder desarrollar estos programas, para poder comprar, por ejemplo, medicinas de alto costo que Venezuela distribuye gratuitamente para pacientes con enfermedades crónicas, medicamentos y vacunas claves para la población infantil, y eso tiene una repercusión porque si los muchachos no comen suficiente o no se vacunan, no cumplen su ciclo de vacunas en el tiempo determinado establecido, eso evidentemente tiene consecuencias. Entonces estamos hablando de un ataque certero hacia nuestra industria que ha tenido un impacto, pero que también ha sido respondido gracias a la clase obrera, la clase trabajadora, que ha logrado ir rescatando y manteniendo y construyendo aquellas piezas, aquellos repuestos y aquellas situaciones a los cuales no se nos ha negado el acceso durante todos estos años, producto de este bloqueo criminal. Esto que nos estás contando, imagino, entre otros, son los motivos por los que estás presentando este libro, ¿no? Infancia bajo asedio, con un subtítulo muy interesante: Impacto de las medidas coercitivas unilaterales en los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Caso Venezuela 2015-2019. Cuéntanos cuál es la relevancia en estos momentos de un libro como este, ¿no? Bueno, Infancia bajo asedio es una investigación bastante minuciosa, detallada, con datos nacionales e internacionales, de organismos internacionales, sobre el impacto criminal de las mal llamadas sanciones en la población infanto-adolescente del 2015 al 2019, es decir, desde el decreto Obama hasta el año 2019, toda esa narrativa del gobierno paralelo, el gobierno interino de Juan Guaidó, que tanto daño también le hizo al país, porque al final fue una estrategia para servir de fachada para el saqueo de nuestros recursos y nuestros bienes en el exterior, el congelamiento de reservas y dinero que se utilizan para la compra de medicamentos, alimentos y digamos, inversión social en el país, así como el saqueo de Citgo, que en el caso de Citgo, filial de PDVSA, y estamos hablando entonces de más de 10.000 bombas de gasolina, por ejemplo, en Estados Unidos, a través de Citgo, a través de la Fundación Simón Bolívar, Venezuela venía financiando las operaciones para niños y adultos con necesidad de trasplantes de médula e hígado. Y al ser secuestrada Citgo, se suspendieron estos programas y lamentablemente hasta la fecha 52 niños fallecieron entre el 2015 y el 2019 producto de la suspensión de estos programas. Y hoy otros niños que aún se encuentran hospitalizados están bajo riesgo, bajo presión. En caso de alrededor de 6 niños hospitalizados,
en Argentina, producto también de las autonombradas autoridades de Citgo que han suspendido estos financiamientos. Y en total más de 500 personas se vieron afectadas por la suspensión de este programa social. Para hablar de uno de los muchos ejemplos que están en esta investigación, que pretende ser un aporte para la denuncia, para la memoria, para que no haya impunidad, porque la impunidad alimenta el fascismo y estas son políticas también fascistas contra una población, y también para hacer un homenaje a lo que ha sido la resistencia heroica de nuestro pueblo y cómo el papel que han jugado las misiones y grandes misiones al responder, al mitigar, digamos, esta fuerza devastadora de las medidas coercitivas unilaterales que ha tenido a las mujeres y a los niños, niñas y adolescentes entre sus principales víctimas, porque cuando hablamos de los niños estamos hablando de las mujeres, estamos hablando de la familia, y cuando hablamos de las mujeres, en el caso venezolano, estamos hablando de la vanguardia de la revolución bolivariana, de manera que son medidas que políticamente también están orientadas a debilitar a la vanguardia de la revolución, que somos las mujeres organizadas.